resolutivo del Tribunal Electoral Estatal de Veracruz. Es un resultado frívolo, es un resultado que no está pegado a la legalidad, es un simple legitimador de las ilegalidades que se presentaban en el proceso electoral. A lo largo de su argumentación dicen, sí, tiene razón, pero no se puede anular. Es casi el silogismo que utilizan a lo largo del texto de respuesta que nos dan. No analizan las causales de nulidad, solamente, por ejemplo, anulan una de 3 que presentamos, en el caso de que no habían funcionarios. En otras, por ejemplo, donde anulan solo 7 casillas, 5 porque no están en esa sección electoral los que fueron presidente, secretario o escrutador. Entonces, de ahí se quedan muy limitados. Hay mucho más funcionarios que no viven en esta sección electoral, y es lo que estamos apelando a la instancia federal, que ya interpusimos el recurso el jueves en la noche. Pero además de todo esto, van desechando la argumentación que pusimos sobre los observadores electorales, sobre los encuestadores, y lo más sorprendente, por ejemplo, en el distrito de Jalapa Urbano no hay observadores electorales, pero en la información que nos proporciona el Instituto Electoral Veracruzano viene un recuadro donde dice de qué municipios son, y ahí aparece que son del Instituto Electoral Veracruzano 65. Yo no sé si esos 65 observadores viven allí, o son tan cínicos que los trabajadores de ahí funcionaron para hacer el operativo, pero eso no es todo. Son 650 observadores electorales los que hay el día de la jornada electoral, lo que significa que mínimo cubrió un observador electoral todas y cada una de las casillas de los 2 distritos, del urbano y del rural, es decir, aglutinaron todo el municipio, y eso no lo ve. Dice que eso no hay conexión, inclusive es tal irresponsabilidad del Consejo 11 que pierde 2 oficios de los que entrego, y ponen en tela de juicio el documento que está sellado por el Consejo. Estos tipos piensan que uno es como ellos, que pueden falsificar y clonar cualquier documento. Creo que hay una respuesta muy rápida, una respuesta endeble, una respuesta débil jurídicamente, y por supuesto que el análisis es pobre, es corto, y que ya apelamos esto, por supuesto, a la tercera sala, en donde estamos argumentando primero, pues tienes que volver a analizar las causales de nulidad que estamos nosotros solicitando en esta instancia estatal. Y segundo, dice el tribunal local, por ejemplo, en los escritos que pusimos, que son prueba plena las actas de sesión del Consejo. Sin embargo, también en el mismo artículo aparece y dice, siempre y cuando no estén falseadas la información. Y lo que estamos sustentando es que está falseada esa información en el documento que ellos están analizando y que acríticamente están descartando. Desechan todo lo que sea contrario a lo del propio Consejo Electoral. Entonces eso es lo que estamos poniendo a la juicio, los propios documentos públicos emitidos por ellos que están falseando, y estamos demostrando que hubo dolo y mala fe. Existe dolo cuando hay engaño, como lo hizo el Consejo 11º de distrito. Entonces todo esto lo tiene que analizar obviamente la tercera sala. Y el segundo punto que me parece que es el más importante es que aquí está el convenio de coalición que no han querido entregar. A ver, ¿qué dice el convenio? El convenio de coalición que no han querido entregar, que siempre me lo entrega alguien no oficial. Aquí está el convenio, el primer convenio, que es donde está el cardenista. Me parece lo más interesante porque afirma lo que yo he estado sosteniendo. Dice en su página 13 de este convenio, a ver, en la parte de los candidatos. Lo voy a leer porque me parece importante. Dice: respecto de la prevención contenida en las fracciones tercera, cuarta y octava del numeral 99 del Código Electoral número 568 para el Estado de Veracruz,
de Ignacio de la Llave, se precisa que dada la temporalidad de los actos en que se va constituyendo el proceso electoral, de conformidad con los tiempos establecidos en el artículo 70 del ordenamiento anticitado, en este momento no se ha llevado a cabo la etapa correspondiente a la selección interna de candidatos por cada instituto político que conforma esta coalición. Lo anterior debido a que la etapa de selección y registro de candidatos acontece en fechas posteriores a la presentación y registro del presente convenio. Razón por la que esta coalición se reserva presentar la lista de distribución por filiación de origen tanto de los candidatos de diputados por el principio de mayoría relativa para los 30 distritos electorales uninominales como para los ediles por el mismo principio en los 212 ayuntamientos que comprende el Estado. ¿Qué significa esto? Que primero solamente la información que se reserva en la respectiva a seguridad pública, en específico seguridad nacional o asuntos personales. Esto es un proceso electoral. Entonces no está delimitado y esto es falso. Si bien nos ha dado el proceso de coalición. Esto fue con fecha 3 de febrero. Pero en el mismo convenio, en la página 17, establece, por ejemplo, el tema de las prerrogativas. PRI 65%, Partido Verde 15%, Nueva Alianza 15% y Partido Cardenista 5%. Prerrogativas. Y la mentira y la falsedad que hace el PRI, que en su página 17 del acuerdo del 3 de febrero dice unas cifras distintas a las que dice el Congreso. El PRI 69%, el Verde Ecologista 15%, Nueva Alianza 15% y Partido Cardenista 1%. Es decir, no solamente ha mentido la que era secretaria general del PRI, mintió la presidenta del BIET, mintió el representante del PRI, el Comanche, y mintió el Gran Comité. Estamos desempolvando la gran mentira que corresponde entonces a una elección que fue falsa desde un principio. Y los trinqueteros electorales que están en el PRI están avalando, primero, mentiras, segundo, no hay una distribución y por ende, como lo he dicho, ni el Verde ni el PANAL tienen diputados de mayoría, ni tienen el registro ni pueden acceder a nada. Pero el que modifican, que es el más importante, el 20 de abril es un escaneo, como dije que se iban a equivocar, de eso. Y antes el PRI era más cuidadoso, utilizaba un lenguaje jurídico, se modifica, se reforma. Hoy le pusieron el lenguaje de computadora, se suprime. Es decir, a la hora de escanear esto lo hicieron mal también. Entonces aquí vuelven a cometer el mismo error. Esto ya es 20 de abril. Y no cambiaron el texto, como dije, se iban a volver a equivocar. Dice, respecto de la prevención contenida en las fracciones tercera, cuarta y octava del numeral 99 del Código Electoral número 568 para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, se precisa que dada la temporalidad de los actos en que se va constituyendo el proceso electoral de conformidad con los tiempos establecidos en el artículo 70 del ordenamiento anticitado, en este momento no se ha llevado a cabo la etapa correspondiente de selección interna debido a que la etapa de selección y registro de candidatos acontece en fechas posteriores a la presentación. Quiero decir que las precampañas se terminaron el 14 de abril y el nombre definido debió haber estado el 28 de abril. Volvieron a copiar y se equivocaron. Lo que yo había vaticinado, lo van a hacer mal, pero continúo. A la presentación y registro del presente convenio, razón por la que esta coalición se reserva presentar la lista de distribución por filiación de origen tanto de los candidatos a diputados por el principio de mayoría relativa para los 30 distritos electorales uninominales como para los ediles por el mismo principio de los 212 ayuntamientos que comprenden el Estado. Es decir, lo que he venido sosteniendo en las últimas fechas es verdad. El convenio de coalición que sí existe, que está aquí, no establece la distribución
de los distritos por partido político ni por ayuntamiento. Y lo más grave es que el Instituto Electoral Veracruzano, el PRIEP, está mintiéndonos en las prerrogativas, como lo acabo de leer, y también en las fechas, y no solamente está avalando la ilegalidad de este convenio de coalición. ¿Qué es lo que va a pasar? Por supuesto, Acción Nacional va a impugnar y ni el Verde ni el PANAL van a tener ni diputados de mayoría, ni registro, y por ende ni diputados ni diputados. Pero esta es una prueba fehaciente de las mentiras con las que se desarrolló todo este proceso electoral, que al final se convierte en una farsa electoral donde es imposible competir electoralmente. Tienen controlado al órgano electoral, tienen controlado a los funcionarios de casilla que dejaron de ser ciudadanos. Tienen dos procesos: el de movilización interna, donde cambian a los funcionarios de casilla y ponen a priistas, y el de movilización, que es a través de los observadores electorales, de los encuestadores y de los taxistas. Y esto demuestra fehacientemente que estuvimos ante un circo electoral en todo el proceso. La vamos a impugnar. Estamos esperando que el propio Instituto Electoral asigne de manera falsa estos convenios. Vamos a ver lo que inventan. Aquí están los convenios que no están en la red. Quiero ser muy enfático en eso. Que es mentira todo lo que venían diciendo consejeros, presidenta, representantes del PRI. Y aquí están los convenios al cual yo sigo sustentando en base a la ley, en base a estos convenios, que es falsa toda la información que han proporcionado en los últimos días y durante todo el proceso.